Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Respeta, protege y comparte con tu compañero de estudio, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita determinar el número de términos necesarios de la serie 1 más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial hasta la forma 1 sobre n factorial antes de sobrepasar un valor de tope leído. Planteamos la solución en un programa de 16 líneas. En la línea 5 a una variable x le vamos a asignar el valor de 1. Este número de 1 se va a convertir a entero, es decir, se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí estamos pasando ese 1 a entero y se lo asignamos a x. ¿Esto por qué? Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿de qué tipo son? Son del tipo según el dato que almacene. Si usted a una variable le asigna texto entre comillas dobles, entonces esa variable será de tipo string. Pero si usted a una variable le asigna entero, como en este caso estamos forzando a que sea el 1 de tipo entero, entonces la variable x será de tipo entero. Y esto se hace porque la x la vamos a usar para operaciones aritméticas. En este caso, las operaciones aritméticas relacionan variables de tipo numéricas. Esta instrucción de la línea 5 termina con punto y coma. Recuerde que en Python, si usted desea, no pone los puntos y coma. En la línea 6 a la variable fac le va a asignar el 1 y ese 1 se va a convertir a tipo de dato float. Entonces fac va a ser una variable tipo flotante y se inicializó en 1. En la línea 7 a la variable acumulador le va a llevar el valor de 0, es decir, se inicializa a 0. Y como recibe un dato tipo flotante, entonces la variable acumulador va a ser de tipo flotante. Las variables de tipo punto flotante solamente recibirán decimales o punto flotante. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 8 a la variable tope le vamos a asignar el flotante de un dato que el usuario ingrese, después que vea el mensaje de favor ingresar el valor de tope. Observe que dentro del casting a float encontramos un método input. Este método input lo que hace es permitir capturar datos de entrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa el método input? Simplemente con un mensaje entre comillas. El usuario va a ver ese mensaje y luego va a ingresar un dato y al presionar enter entonces ese dato se va a recibir y se va a almacenar a una variable, en este caso la variable tope. Pero antes de asignarse a la variable tope, se observa pues que se hace un casting a float, se convierte a float y se asigna tope. En otras versiones de Python se usa el método raw input, pero viene a ser lo mismo que este método input. Entre las líneas 10 y 14 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Vemos un ciclo while en la línea 10, cuya condición es mientras el acumulador sea menor a tope, entonces va a ingresar al ciclo. Mira acá algo importante, en Python no se manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Entonces mire que las líneas 12, 13 y 14 pertenecen al ciclo while, pero porque llevan tabulación con respecto al ciclo while, ¿sí? Mire que no lleva llaves, lleva tabulación. Y mire que el ciclo while luego de implementarse termina con dos puntos, ¿sí? Entonces esa es la estructura de un ciclo en Python. Si es un ciclo for, se pone el ciclo for, luego dos puntos y recuerde que las líneas que pertenezcan al ciclo van a llevar tabulación. Asimismo se van a manejar las sentencias condicionales. Python entonces permite ahorrarnos poner las llaves de apertura y de cierre.
Entonces acá, línea 12 dentro del ciclo, a la variable fac le va a asignar lo que tiene la variable fac por 1 sobre x. Y línea 13 a la variable acumulador le asigna lo que tiene la variable acumulador más fac. Línea 14 a la variable x le incrementa, es decir, a x le asigna x más 1. Observe que el denominador va a ir aumentando de 1 en 1, ¿sí? Eso lo determina la variable x, entonces x es la que se va a ir incrementando de 1 en 1. Y observe que el denominador tiene un factorial, entonces para hallar el factorial de 2, el factorial de 3, el factorial de 4, para no tener que hacer eso por aparte, lo que se hace es irlo efectuando en la variable fac. Entonces cuando la x valga 3, entonces lo que va a valer fac va a ser 6, es decir, el factorial de 3. ¿Por qué? Porque va a ir acumulando el factorial de 1, el factorial de 2, hasta el factorial de 3. Cuando llega al factorial de 4, pues se va a ir también acumulando ese dato, se va a ir multiplicando en sí automáticamente. Recuerde que el factorial de un número es el producto desde 1 hasta el número. Y luego de tener entonces ese valor de factorial, lo único que resta por hacer es sumarlo a la variable acumulador. En la línea 16 vemos la instrucción print. Observe que esta instrucción nos lleva a tabulación con respecto al ciclo while de la línea 10. Por ende, entonces esta línea no pertenece al ciclo. Y entonces Python sabe que aquí entonces el ciclo va a cerrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta línea no pertenece no lleva tabulación. El método print lo que hace es imprimir texto por consola. Se puede imprimir texto y variables. Para separar el texto de las variables se pone el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable no es de tipo string, es decir, de tipo texto, entonces esa variable se va a convertir a tipo string, se va a hacer un casting a string. Observe que aquí estamos imprimiendo la x, como la x es de tipo entero hay que convertirla a string. Y se observa ahí cómo se efectúa el casting entonces. Esta fue la tutoría del ejercicio, realizar un algoritmo que permita determinar el número de términos de la serie 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial hasta la forma 1 sobre n factorial antes de sobrepasar un valor de tope leído. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, tenemos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.